Buenas. Para la pregunta, para el inciso A, lo primero que se hizo fue elegir del sistema, se elige el A y el B, y luego procedemos a definir las matrices. En mi caso, el A vale 8.33 y el B vale 677.083. Luego, para los parámetros de requerimientos, elegimos un tiempo de establecimiento de 2 segundos y un sobreimpulso menor al 10%. Luego pasamos a calcular con la fórmula de Ackermann el controlador y elegimos un tiempo de sampleo de 10 milisegundos. Luego con este controlador con Ackermann lo pasamos a tiempo discreto y luego calculamos los polos en el plano Z y calculamos de nuevo el controlador de Ackermann eh, para el controlador discreto. Los valores que nos quedan son de 0,0 el controlador en Simulink. Tenemos el sistema y tenemos las ganancias que hemos calculado. Luego, por ejemplo, para una entrada de 270 grados, se obtiene la siguiente curva de respuesta. Y vemos que el periodo, el tiempo de establecimiento es de 2 segundos. Y además podemos apreciar de que en el voltaje tenemos un voltaje de 3.25 o 3.3 voltios, lo cual es aceptable. Luego, para pasar a la versión discreta, utilizamos un integrador en tiempo discreto y las constantes halladas para el controlador en discreto. Luego muestreadores con un tiempo de sampleo de 10 milisegundos y la planta. Bueno, obtenemos la siguiente respuesta, que es la curva de... A ver, curva de color rojo, perdón, la curva de color azul, y vemos que se parece mucho a la curva en modelo continuo. Luego pasamos a la aproximación del modelo discreto y tenemos la siguiente aproximación. Tenemos una función que tiene como variables el error pasado y la variable x2 pasada, que esta es la variable x2, se considera esta acá, x2. Luego se verifica, se inicializan las variables, luego se calcula el error con la velocidad de referencia y luego esta ecuación parte de aplicar la transformada inversa de Laplace, entre este bloque de x2 y el error. Luego, la transformada inversa z, y luego la velocidad es igual al primer estado. Luego del diagrama de bloques sacamos que la señal de control o la ley de control es igual a menos u por x2 más menos u por x1, que es lo que tenemos aquí, por las constantes del controlador. Y luego decimos que el valor anterior es igual al valor actual, para que se guarde. Finalmente, al momento de comprobar el desempeño, vemos que las curvas del controlador discreto es muy parecida a la del controlador continuo. Determinamos que 270 grados por segundo es el valor máximo porque al aplicarlo se obtiene la respuesta adecuada. Esta es la respuesta adecuada y cumple con los requerimientos. Y a la vez
en voltajes, tenemos un valor máximo de 3.25 voltios, que es lo adecuado. Por ejemplo, si le ponemos un valor final de 360 grados por segundo, pues eh, el voltaje ya sería mucho mayor de 4.5 voltios, entonces no es deseable eso. Entonces por eso solo el rango de operación sería desde 0 grados por segundo hasta 270 grados por segundo, y se cumplen los requerimientos. Gracias. Y simplemente definimos la función de MQTT callback para que el controlador reciba los valores que se le publican en el tópico. Luego, con esta tarea se suscribe al tópico xSpace setPoint, en donde se recibe el setPoint para el motor. Luego, el control de velocidad, que es el control que hemos diseñado en MATLAB, se aprecia en las siguientes líneas de código. Esto es el mismo algoritmo que se utilizó en el MATLAB Function. ¿Ok? Y finalmente en el setup nos conectamos a la red, en mi caso mi red particular, nos conectamos al servidor, el broker, y ejecutamos las tareas. El controlador se conectó a la red, lo reiniciamos, conectando a SSID y listo, conectado y conectado al broker. Bueno, ahorita lo inicialicé con una velocidad de 0 grados por segundo y ahora lo voy a publicar en el tópico, le voy a publicar 90 grados por segundo. Mensaje recibido 90 y vemos cómo la velocidad comienza a tender a 90 grados por segundo. Luego, si le cambio, por ejemplo, a 0 grados por segundo de nuevo, mensaje recibido 0 y la velocidad del motor comienza a tender a 0. Finalmente, le puedo poner una velocidad, por ejemplo, de 120. Mensaje recibido 120 y la velocidad tiende a 120 grados por segundo.